Hola, muy buenas tardes a todos nuevamente. Bueno, pues afortunadamente ya está la doctora Bernadette con nosotros. Pues primero que nada, pues muchísimas gracias por su asistencia, tanto de forma presencial como de forma virtual, a nuestra sesión de la vocalía de medicina interna del mes de mayo. Ya estamos unos días de nuestro congreso de la Sociedad Médica. Esperemos que todos nos podamos ver por allá. Y pues vamos a, sin mayor preámbulo, a presentar a la doctora Bernadette Rivas Gómez. Ella es especialista en endocrinología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es profesora titular de endocrinología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y es miembro del Consejo Mexicano de Medicina Interna, de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y de la Endocrine Society. Entonces nos va a platicar un tema que seguramente a muchos de nosotros que nos dedicamos a ver pacientes con diabetes y evidentemente algunas especialidades que a pesar de que no ven diabéticos de forma directa, pero sí tratan pacientes, creo que es importante y sobre todo toda la revolución que se ha instaurado en la actualidad en relación al tratamiento que tenemos para estos pacientes. Y bueno, pues le cedo cámaras y micrófonos a la doctora. Doctora. Buenas tardes, es un gusto para mí estar con ustedes esta tarde para platicar de un tema que la verdad me apasiona mucho compartir, que es la innovación en el tratamiento de la diabetes tipo 2, porque sabemos que es algo que ha cambiado mucho en años recientes y me interesa mucho el exponerles algunos abordajes sencillos de cómo tratar a las personas viviendo con diabetes. Vamos a hablar primero sobre un panorama actual de cómo se encuentra actualmente la diabetes y según los datos del 2021 de la Federación Internacional de Diabetes, que son todavía los últimos datos que tenemos con respecto a la epidemiología en diabetes tipo 2, sabemos que en el mundo existen más de 537 millones de personas viviendo con diabetes. Esto supone más de 14 millones de mexicanos viviendo con esta enfermedad. ¿Y qué pasa con el paciente mexicano? Sabemos que la gran mayoría de ellos están fuera de metas de control glucémico. Únicamente basándonos en datos de la ENSANUD del 2016, podemos ver que más de la mitad de los pacientes se encuentran en un descontrol glucémico grave, más de 8% de hemoglobina glucosilada en el 51% de los pacientes viviendo con diabetes. Y podemos ver que únicamente 1 de cada 3 personas que ya han recibido el diagnóstico, que se conocen con la enfermedad, están dentro de las metas de control glucémico sugeridas por la Asociación Americana de Diabetes, que es una hemoglobina glucosilada igual o menor a 7%. Si a esto sumamos el control multifactorial, es decir, qué porcentaje de personas tienen menos de 7% de hemoglobina glucosilada, están en metas de presión arterial, en metas de lípidos, en metas de peso, la realidad es que ese porcentaje se reduce a menos del 3% de las personas con diabetes. Y la Federación Internacional de Diabetes también estima que México tiene una de las tasas más altas en América de personas que viven con diabetes sin saberlo, ¿de acuerdo? Más del 40% de las personas que tienen diabetes en México en realidad no lo saben. Y sabemos que la diabetes y sobre todo el pobre control glucémico puede conllevar a complicaciones particularmente microvasculares, como la retinopatía diabética, que se presenta hasta en 1/3 de las personas que tienen diabetes, la neuropatía diabética, que es por mucho la complicación más frecuente y que hasta el 50% de los pacientes lo tienen incluso desde las etapas de la prediabetes, y que esta supone un incremento de 10 a 20 veces el riesgo de amputaciones, así como de la nefropatía diabética. Sabemos que también desde el inicio, al momento de ser diagnosticados con diabetes, un gran porcentaje de pacientes ya presentan albuminuria y que esta albuminuria también correlaciona con el riesgo cardiovascular de los pacientes. Estas complicaciones están directamente relacionadas al control glucémico de los pacientes, pero la realidad es que la mayor parte de los pacientes mueren por las complicaciones cardiovasculares o las complicaciones macrovasculares dentro de todo el espectro de las mismas. Y sabemos que hasta la fecha, los estudios enfocados en control glucémico no han logrado demostrar una suficiente evidencia con respecto a que el control glucémico nos ayude a reducir las complicaciones macrovasculares. Y aquí tenemos un espectro muy amplio de enfermedad, donde se incluye la angina, la enfermedad arterial coronaria, el infarto agudo al miocardio, el evento vascular cerebral,
la insuficiencia arterial periférica y como último espectro de esta cadenita, la insuficiencia cardíaca. A pesar de que el control glucémico no ha demostrado este beneficio en cuanto a la reducción de muertes cardiovasculares, podemos ver que prácticamente la mitad de los pacientes que viven con diabetes mueren de complicaciones cardiovasculares. Esta es la principal causa de muerte en los pacientes viviendo con diabetes. Y sabemos que muchas veces pueden tener eventos no fatales. Simplemente el hecho de tener diabetes incrementa un 72% el riesgo de tener un evento vascular cerebral, un 54% el riesgo de desarrollar un infarto agudo al miocardio, un 53% el riesgo de tener angina inestable y un 56% el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y la gran mayoría de estos eventos cardiovasculares tienen como sustrato común a la aterosclerosis. 85% de los eventos cardiovasculares en las personas que viven con diabetes son secundarias a aterosclerosis, entendido como este fenómeno multifactorial y complejo. Y vamos a hablar ahorita de por qué los agonistas del receptor de GLP-1 se sitúan como una herramienta fundamental en la prevención y en el tratamiento de la aterosclerosis. Desde hace algunos años, el tratamiento en el paciente viviendo con diabetes, sabemos que está centrado en la persona y que tenemos que tomar en cuenta muchos factores antes de decidir mandar un tratamiento, desde las metas que tenemos en cuanto a control glucémico, la protección cardiorrenal, las metas que tenemos con respecto al peso, cuáles son las metas individualizadas de hemoglobina glucosilada en un paciente, así como muchos otros factores como el apoyo social que puedan tener, el acceso a medicamentos, etcétera. Entonces, son tantos los factores en los que tenemos que pensar antes de prescribir un tratamiento para una persona con diabetes, que en esta charla me gustaría enfocarme en este algoritmo de tratamiento que es el algoritmo simple. El algoritmo simple busca justamente resumir toda la información que ha habido en años recientes con respecto al tratamiento en diabetes tipo 2 y ayudarnos a realizar un algoritmo mucho más sencillo para saber cuáles son las metas que buscamos en nuestros pacientes y de qué forma podemos alcanzarlas. Este acrónimo simple, la S, es justamente eso, de simple, de buscar simplificar eh, toda la información y toda la evidencia científica con respecto al tratamiento en diabetes tipo 2. La I se refiere a terapia combinada de forma inicial, sabiendo que el tratamiento actual en la diabetes ya no es esta escalerita que utilizábamos antes de inicio con cambios en el estilo de vida y si el paciente no mejora, entonces agrego metformina y si no mejora, entonces agrego otro antidiabético, sino que sabemos que de manera inicial el dar terapia combinada puede ayudarnos a tener mejores objetivos a largo plazo y menor comorbilidad en el paciente. La M es de múltiples reducciones o reducción múltiple de riesgos. Es justamente ver al paciente como un ente de 360 grados que no únicamente vive con diabetes, sino probablemente tenga tabaquismo, dislipidemia, albuminuria, etcétera, para tratar todos estos factores de riesgo e intentar que el paciente tenga una expectativa y calidad de vida completamente normales. La P se refiere al equipo de atención primaria o de atención multidisciplinaria que idealmente debería estar a cargo del paciente. La L, uno de los pilares del tratamiento de la diabetes, que son los cambios en el estilo de vida. Y la E se refiere a la evaluación y reevaluación, dependiendo de qué tanto lo requiera el paciente. Y este algoritmo viene a colación, ya que nuestros objetivos terapéuticos han ido cambiando a lo largo del tiempo. En los años 90, con toda la información proveniente del UKPDS, del DSCT, ¿qué era lo que buscábamos? Buscábamos únicamente bajar la hemoglobina glucosilada, ¿no? Ese era el objetivo terapéutico único de la diabetes, tener el mejor control glucémico posible, porque en los años 90 fue cuando obtuvimos toda esta información con respecto a que el tener un mejor control glucémico disminuía el riesgo de complicaciones microvasculares. Pero más adelante, en el 2008, cuando surge esta información con respecto a que rosiglitazona incrementaba el riesgo cardiovascular en las personas viviendo con diabetes, es que se agregan nuevos objetivos terapéuticos. Sí queremos tener un buen control glucémico, pero sin incrementar el riesgo cardiovascular en los pacientes, idealmente sin generar esta ganancia de peso que también se observaba con estos medicamentos y sin generar hipoglucemia, que sabemos que puede resultar muy peligrosa e incluso mortal, particularmente en poblaciones especiales como adultos mayores o como personas con enfermedad renal crónica.
Y después, en el año 2015, bueno, en el 2008 se empiezan a hacer los estudios de seguridad cardiovascular, y en el año 2015 es cuando empieza toda esta era de la cardiodiabetología. Es cuando surgen los resultados del estudio EMPA-REG, en donde podemos ver que algunos tratamientos para la diabetes no únicamente nos ayudan a tener un buen control de factores, un mejor control glucémico, sino que también pueden disminuir o mejorar los desenlaces cardiovasculares de los pacientes. Y es ahí cuando se agrega también como objetivo terapéutico la protección cardiorrenal. Y posterior a esto es que comienzan a surgir otros medicamentos, particularmente dos clases terapéuticas, los inhibidores de la SGLT2 y los agonistas del receptor de GLP-1, que en la actualidad, en los años después del 2020, comienzan a denominarse como terapias modificadoras de la enfermedad, sabiendo que el utilizarlas de manera temprana puede llegar a cambiar el desenlace a largo plazo en los pacientes que se tratan con estos medicamentos. Y es así como, sintetizando toda esta información, podemos resumir el tratamiento de la diabetes, particularmente en pacientes de alto riesgo, en este algoritmo, ¿no? Probablemente para la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2, la metformina combinada con un inhibidor de la SGLT2 o con un agonista del receptor de GLP-1 puede ser una primera combinación útil para el control glucémico, para la protección cardiorrenal, para alcanzar los objetivos terapéuticos que tenemos y esto pues dependiendo también del perfil de los pacientes. Por ejemplo, si tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, con enfermedad renal crónica, probablemente me incline a un inhibidor de la SGLT2 y si el paciente no entra dentro de metas de buen control glucémico, la siguiente opción terapéutica a agregar podría ser un agonista del receptor de GLP-1. Si yo tengo un paciente en quien predomina la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, algún paciente que ya haya tenido algún infarto o un evento cardiovascular, o bien en quien quiera favorecer la pérdida de peso, seguramente un agonista del receptor de GLP-1 resulte la mejor opción con o sin metformina. Y esto es importante, estas terapias no son mutuamente excluyentes, ¿no? Pueden combinarse bastante bien y los pacientes están recibiendo las mejores terapias que tenemos en la actualidad para la diabetes. Esto evidentemente excluye a un subgrupo de pacientes que son aquellos que tienen datos de catabolismo, aquel paciente que está perdiendo peso, que tiene mucho descontrol glucémico, particularmente que tiene una diabetes de muy larga evolución, en quien sospechamos que ya no tiene reserva pancreática. Bueno, aquí también hay que tomar en cuenta que es importante la insulinización temprana y no retrasarla, pero estas alternativas terapéuticas nos dan como un margen más amplio de lo que teníamos antes de insulinizar a una persona. Y hablando de este famoso octeto minoso, las 8 vías metabólicas que se ven alteradas en la diabetes tipo 2, en la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Algo bastante interesante es intentar pensar en cuál es la fisiopatología que llevó al paciente que estoy viendo a desarrollar diabetes, porque cada quien puede tener una combinación distinta de factores y también conocer la probable fisiopatología me podrá ayudar a tomar una mejor decisión terapéutica. Sabemos que las personas que viven con diabetes tienen un deterioro en la secreción de insulina. Inicialmente hay un aumento en la producción de insulina por las células beta, pero eventualmente habrá apoptosis de las células beta y eso conllevará a cierta insulinopenia. Después, sabemos que las personas viviendo con diabetes también tienen un aumento en la producción hepática de glucosa, que también tienen un aumento en la secreción de glucagón, lo que puede conllevar a una mayor hiperglucemia postprandial, que tiene un efecto incretina disminuido. Producen menos GLP-1, menos KIP y además presentan cierta resistencia a los efectos de estas hormonas. Y esto precisamente conlleva a que las personas viviendo con diabetes tengan una regulación deficiente del apetito. O puede ser que las personas viviendo con diabetes tengan apetito todo el tiempo, precisamente porque no están teniendo un balance energético eficiente. Además, a nivel muscular tiene una disminución en la captación de glucosa, a nivel renal y tubular suelen tener una mayor resorción de glucosa y tienen aumento de la lipólisis. Entonces, estos son los 8 factores que están presentes habitualmente para el desarrollo de la diabetes. Y aquí me interesa mostrar en qué vías terapéuticas, en cuáles de estas vías metabólicas actúan los distintos medicamentos que tenemos en la actualidad como antidiabéticos. Y podemos ver que los agonistas del receptor de GLP-1 intervienen en 6 de estas 8 vías metabólicas que se encuentran alteradas.
mientras que el resto de los medicamentos únicamente intervienen una, máximo 2 vías metabólicas. Entonces, viéndolo desde el punto de vista fisiopatológico, podemos ver el por qué los agonistas del receptor de GLP-1 se colocan en la actualidad como un pilar fundamental y la forma más fisiológica para el tratamiento no solo de la diabetes, sino de otras comorbilidades asociadas. Y específicamente en este punto, en la regulación alterada o regulación deficiente del apetito, podemos ver que el único grupo terapéutico que actúa en esa vía metabólica son precisamente los agonistas del receptor de GLP-1. Ningún otro antidiabético, ni oral ni inyectable, interviene con la regulación del apetito más que estos. Y viendo precisamente ese resultado, quiero mostrarles aquí lo que ocurre en las personas que reciben semaglutida oral en comparación con placebo y qué es lo que ocurre con el apetito. En este estudio, se les permitió a los pacientes tratados ya sea con semaglutida oral o con placebo el tener una dieta ad libitum, el que comieran lo que quisieran, ¿de acuerdo? Podían tener una dieta libre y les hacían mucho énfasis en que conservaran la palatabilidad de los alimentos, que les fuera disfrutable, etcétera. Y lo que podemos ver en cuanto a la ingesta calórica ad libitum de las personas recibiendo semaglutida y las personas recibiendo placebo es que las personas que estaban en tratamiento con semaglutida tuvieron una ingesta calórica 35% más baja en comparación con las personas que estaban en tratamiento con placebo. ¿De acuerdo? Y esto es quedándose completamente satisfechos, conservando la palatabilidad de los alimentos y sintiendo que las comidas les eran agradables. Entonces podemos ver que aquí tenemos al único grupo terapéutico que puede ayudarnos también a nosotros y a nuestros pacientes a tener un mejor apego al plan de alimentación que les haya sido prescrito. Y esto se traduce también en cierta pérdida de peso. Podemos ver en los estudios con semaglutida oral que los pacientes tratados con semaglutida oral, que son los círculos azules, tuvieron una mayor reducción del perímetro de la circunferencia abdominal comparativamente con los pacientes que recibían empaglifosina, sitagliptina o placebo. Entonces, si este es uno de nuestros objetivos terapéuticos con los pacientes, también será importante tomar en cuenta este efecto que nos proporcionan los agonistas del receptor de GLP-1. Y como les decía, el paciente con diabetes, pues no únicamente vive con diabetes, habitualmente suele tener dislipidemia, hipertensión arterial, tabaquismo o algún otro factor de riesgo cardiovascular. Y es por esa razón que este enfoque multifactorial, el atender cada una de las comorbilidades con las que vive nuestro paciente, nos va a llevar a mejores desenlaces a largo plazo, ¿no? Intentar guiarnos por metas y si bien esto va a ser individualizado en cada paciente, en general, la Asociación Americana de Diabetes recomienda una hemoglobina glucosilada igual o menor a 7%. La verdad es que no dudaría que con las alternativas terapéuticas que tenemos en la actualidad, la meta cada vez vaya a ser irnos más cercano a lo normal, ¿de acuerdo? Irnos lo más cercano posible a tener una glucosa completamente normal, siempre y cuando no conlleve riesgo de hipoglucemias. Como les decía, tenemos que favorecer los cambios en el estilo de vida de los pacientes, favoreciendo una actividad física igual o mayor a 150 minutos por semana, una presión arterial igual o menor a 140/90 en general, aunque sabemos que otros grupos de riesgo pueden tener metas más bajas, y esto alcanzado principalmente con IECAS y ARAS. Intentar llevarle al paciente a una concentración de triglicéridos igual o menor a 150 y un colesterol HDL en mujeres igual o mayor a 50 y en hombres igual o mayor a 40. Entonces, para todo esto, el paciente habitualmente va a requerir polifarmacia. Y si además a esto le sumamos una buena práctica que tendríamos que realizar todos, que es el cálculo del riesgo cardiovascular, pues probablemente aquí se incluyan todavía más algunos otros tratamientos. Y todo esto con la finalidad de transmitir al paciente una información que es importante, que si el paciente tiene un control multifactorial de riesgos, si realmente logramos que el paciente entre en todas estas metas de control, podemos decirle, ya tenemos información científica que puede decirle al paciente que puede tener o puede alcanzar una expectativa de vida igual a la de una persona que vive sin diabetes, siempre y cuando tenga todo este control multifactorial. Y esa información nos la ofrece el estudio Steno 2, publicado en el 2008 en el New England, en donde podemos ver la diferencia
tanto en mortalidad por todas las causas como en los eventos cardiovasculares en las personas que recibían un tratamiento estándar y en las personas recibiendo un tratamiento multifactorial. Lo que podemos ver es que la diferencia en la sobrevida en ambos grupos fue de 7 años, lo que nos dice que el control combinado de los factores de riesgo cardiovascular puede ayudarnos a reducir de manera considerable las complicaciones cardiovasculares mayores en las personas viviendo con diabetes. Entonces, la diabetes ya no debería ser esta sentencia de muerte, de complicaciones, sino que ya podemos transmitir también esta tranquilidad a los pacientes, que si tienen un buen control de todos estos factores de riesgo cardiovascular, podemos tener una mejor calidad de vida. Y este es el último algoritmo de tratamiento propuesto por la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Europea para el Estudio de la Diabetes, en donde podemos ver que nos dividen a los pacientes en distintos grupos dependiendo de cuál sea nuestro objetivo. Prácticamente, esta mitad del algoritmo está destinada para el uso de los inhibidores de la SGLT2 y agonistas del receptor de GLP-1. Esta parte está orientada hacia la protección cardiorrenal de los pacientes. Y como les decía, habrán algunas comorbilidades o subgrupos que nos orienten más hacia elegir una u otra clase terapéutica. En general podemos verlo así como factores con enfermedad cardiovascular establecida o con factores de riesgo cardiovascular. Esto es albuminuria, edad igual o mayor a 55 años, hipertensión, obesidad, tabaquismo. Cualquier paciente que cumpla con estos factores de riesgo ya sería catalogado, entraría dentro de este grupo de riesgo. Serían candidatos en primera instancia a un agonista del receptor de GLP-1. Si los pacientes tienen insuficiencia cardíaca, entonces la opción más adecuada por la evidencia científica que existe hasta ahora serían los inhibidores de la SGLT2. Y en personas con enfermedad renal crónica, podríamos utilizar también de primera instancia inhibidores de la SGLT2 o agonistas del receptor de GLP-1. Y esta parte del algoritmo está enfocada al control glucémico, cuando mi meta primaria o mi objetivo primordial es el control glucémico de los pacientes. Y aquí me gustaría mostrar cómo en este algoritmo, en esta última actualización, tenemos a los distintos antidiabéticos catalogados como un semáforo en muy alta, alta, intermedia y menor efectividad en cuanto a control glucémico. Podemos ver que en cuanto a control glucémico muy alto, de este lado del algoritmo, encontramos tanto a semaglutida oral, semaglutida subcutánea y tirzepatida. Más abajo, como eficacia alta, tenemos a los demás agonistas del receptor de GLP-1, inhibidores de la SGLT2, tenemos también a la metformina, a las sulfonilureas y las tiazolidinedionas. Y como el efecto más intermedio o más bajo en cuanto a control glucémico, encontramos a los inhibidores de la DPP-4. De este lado, tenemos la eficacia en cuanto a la pérdida de peso. También como eficacia muy alta, tenemos únicamente a semaglutida y a tirzepatida. Como eficacia alta, tenemos a dulaglutida y liraglutida. Como eficacia intermedia, al resto de los agonistas del receptor de GLP-1 y a los inhibidores de la SGLT2. Y como neutros con el peso, a los inhibidores de la DPP-4 y a la metformina. Entonces, podemos ver que en prácticamente cualquier espectro de la evolución natural de la diabetes, tienen un lugar importante los agonistas del receptor de GLP-1. Y este es un metaanálisis en donde muestro los resultados con respecto a la efectividad comparativa en cuanto a reducción de hemoglobina glucosilada de los distintos antidiabéticos orales e inyectables con los que contamos en la actualidad. Y aquí podemos ver los resultados donde semaglutida subcutánea está como la efectividad más alta para la reducción de hemoglobina glucosilada, seguida de semaglutida oral, de las insulinas premezclas, que aquí tienen el gran pero del riesgo de hipoglucemias y de la ganancia de peso, de dulaglutida, y están por arriba de otros grupos terapéuticos como inhibidores de la DPP-4, distintos inhibidores de la SGLT2, etcétera. Y quisiera mostrarles aquí los resultados de algunos de los estudios del programa Pioneer, que es toda la evidencia científica que sustenta el uso de semaglutida oral en la clínica. Primero quiero hablarles un poquito del estudio Pioneer 2, que es un estudio en el que se compararon a pacientes que recibían 14 miligramos de semaglutida oral y 25 miligramos de empaglifosina. En total se incluyeron a 822 pacientes con diabetes tipo 2 que estaban en descontrol glucémico
tomando metformina a la dosis máxima tolerada los 3 meses previos a la aleatorización del estudio. La mitad de ellos fue aleatorizada a recibir 14 miligramos de semaglutida oral y 410 de ellos a recibir empaglifosina. El estudio tuvo una duración total de 52 semanas, pero se hizo una revisión primaria, una evaluación primaria a las 26 semanas. Y quisiera mostrarles aquí los resultados. Lo primero es el cambio en la hemoglobina glucosilada. Y algo bastante bueno es que ambas clases terapéuticas mostraron una muy buena reducción de hemoglobina glucosilada. Y lo más importante es que esta fue consistente y se mantuvo hasta la semana 52. Sin embargo, la reducción observada con semaglutida oral fue superior a la observada con empaglifosina. Los pacientes tratados con 14 miligramos de semaglutida presentaron en promedio una reducción de 1.3% de hemoglobina glucosilada, comparándola con 0.9% de hemoglobina glucosilada en los pacientes tratados con empaglifosina. En cuanto a los cambios en el peso, estos fueron muy similares en ambos grupos terapéuticos y algo importante es que este también fue sostenido hasta la semana 52 del estudio. Los pacientes perdieron en promedio 3.7, 3.8 kilogramos de peso. Aquí no hubo una diferencia significativa, pero podemos ver cómo el porcentaje de pacientes que lograron perder más del 10% de su peso corporal fue significativamente superior en los pacientes tratados con semaglutida oral. Y la razón de esto viene mucho a expensas de que se pierde peso. Los pacientes que inician un inhibidor de la SGLT2, pues va a haber sobre todo pérdida de peso, expensas de redistribución de líquidos, de natriuresis, diuresis, etcétera. Pero el paciente que pierde peso a expensas de un agonista del receptor de GLP-1 muchas veces lo hace a expensas de tejido adiposo, particularmente tejido adiposo abdominal o visceral, de tal forma que hay un mayor porcentaje de pacientes, dependiendo de la adiposidad que tengan, que van a perder más peso. Es decir, el paciente que pierde peso con un inhibidor de la SGLT2 va a perder esos 3 a 4 kilos de peso en promedio, mientras que los pacientes que pierden peso con un agonista del receptor de GLP-1, esta va a ser más dependiente de la cantidad de adiposidad que tengan y es más probable que puedan perder una mayor cantidad de peso. Aquí podemos ver los resultados compuestos en este estudio Pioneer 2, es decir, el porcentaje de pacientes que alcanzaron una meta de hemoglobina glucosilada igual o menor a 7%, que además no hayan tenido hipoglucemias y que no hayan ganado peso corporal. Y podemos ver que 6 de cada 10 pacientes en tratamiento con semaglutida oral lograron este objetivo compuesto, a diferencia del 39% de los pacientes en tratamiento con empaglifosina. De tal forma que podemos ver cómo los agonistas del receptor de GLP-1 en conjunto con los inhibidores de la SGLT2 tienen en la actualidad pues un papel muy importante en el tratamiento de la diabetes tipo 2, no únicamente para ayudarnos a llevar a los pacientes a buen control glucémico, sino también para la prevención cardiorrenal de los pacientes. Les quiero mostrar aquí los resultados del estudio CAPTURE, que es un estudio multinacional en el que se incluyeron a 13 países, incluidos México, para conocer cuál era la gestión de la enfermedad cardiovascular en las personas viviendo con diabetes. Aquí podemos ver que en promedio en estos 13 países, 34.8% de los pacientes viviendo con diabetes ya tenían enfermedad cardiovascular establecida, mientras que si solo vemos la cifra de México, prácticamente 4 de cada 10 mexicanos que viven con diabetes tienen enfermedad cardiovascular establecida. Y en esta última columna podemos ver qué es lo que estamos haciendo para gestionar o para tratar esa enfermedad cardiovascular. En promedio, en estos 13 países, el 21.9% de los pacientes con diabetes tipo 2 que ameritan un tratamiento de protección cardiorrenal lo están recibiendo, mientras que en México, lamentablemente, únicamente el 16.3% de los pacientes mexicanos que se beneficiarían de un tratamiento de protección cardiorrenal lo están recibiendo. Entonces, esto nos muestra la gran brecha que tenemos por hacer. Y sé que en la actualidad muchos de los estudios con respecto a diabetes se han enfocado en la insuficiencia cardíaca, ¿no? En este último eslabón de la enfermedad cardiovascular aterosclerosa. ¿Qué pasaría si nosotros empezáramos a tratar esto desde etapas más
previas. O sea, ¿qué pasaría si no llegáramos a la insuficiencia cardíaca, que es hacia donde se orientan la mayor parte de los estudios y a la que únicamente pertenecen un pequeño subgrupo de pacientes? Si nosotros pudiéramos tratar la enfermedad aterosclerosa de manera mucho más temprana, probablemente evitaríamos muchos casos de insuficiencia cardíaca. Más allá de tener nuevas herramientas para el tratamiento de la misma, pues probablemente lograríamos evitar muchos de estos casos. Y de ahí que podemos ver cómo los agonistas del receptor de GLP-1 tienen efectos que van mucho más allá de la glucosa. Se ha visto que también hay expresión del receptor de GLP-1 en el endotelio, o sea que este también puede ser un blanco terapéutico de este grupo de medicamentos, viendo que puede haber disminución de la inflamación, disminución de la proliferación de músculo liso, disminución de la agregación plaquetaria, aumento o mejoramiento de la función endotelial, mayor producción de óxido nítrico, lo que genera mayor vasodilatación, una mayor estabilidad de placas ateroscleróticas, mejoría de flujo sanguíneo en distintos lechos vasculares. Es decir, probablemente estos efectos pleiotrópicos únicamente los habíamos visto antes con las estatinas, ¿no? Que inicialmente o que se han ido describiendo mayores efectos pleiotrópicos de los mismos. Lo mismo está ocurriendo con los agonistas del receptor de GLP-1. Y de aquí los estudios de seguridad cardiovascular. Les quiero hablar brevemente sobre Pioneer 6, que es el estudio de seguridad cardiovascular de semaglutida oral. Este estudio fue diseñado a eventos, se paró el estudio hasta que se desarrollaran los primeros 122 eventos cardiovasculares mayores. Se incluyeron a 3,183 pacientes con diabetes tipo 2 que estaban o con alto riesgo cardiovascular y podemos ver cómo fueron aleatorizados a recibir 14 miligramos de semaglutida más el tratamiento estándar o bien placebo más el tratamiento estándar de atención, es decir, lo mejor que se les podía ofrecer en ese momento a los pacientes. Y podemos ver aquí la diferencia de los eventos cardiovasculares. Podemos ver que hubo una diferencia en cuanto a la presentación de los eventos cardiovasculares en los pacientes tratados con semaglutida oral, que presentaron o que hubieron en este grupo 61 eventos, es decir, una tasa de 2,9 eventos por cada 100 pacientes año, mientras que en los pacientes tratados únicamente con el tratamiento estándar más placebo, esta tasa fue de 3,7 eventos por cada 100 pacientes año, demostrando aquí la seguridad cardiovascular de semaglutida oral. Y algo que no particularmente a mí no me encanta mucho hacer, pero mezclando los resultados de SUSTAIN 6, que son los estudios, el estudio de seguridad cardiovascular de semaglutida subcutánea, y Pioneer 6, que es el estudio de seguridad cardiovascular de semaglutida oral, podemos ver cómo sumando estos dos resultados, SUSTAIN 6 y Pioneer 6, hay una reducción de la frecuencia de los eventos cardiovasculares mayores en los pacientes tratados con esta molécula. Como les decía, estos efectos pleiotrópicos que tienen los agonistas del receptor de GLP-1, muchos de ellos también pueden ser cuantificados. En diversos estudios utilizando semaglutida oral, se ha visto que nos ayuda también a reducir la concentración de triglicéridos y de colesterol LDL, dándonos un perfil de lípidos menos aterogénico. También ha demostrado una reducción de la presión arterial sistólica de entre 2 y 7 milímetros de mercurio y también podemos ver una reducción de la proteína C reactiva de hasta un 37% como marcador de inflamación. Entonces, todos estos efectos, pues son efectos que van más allá del control glucémico y que sin duda nos hablan de esta modulación de los efectos inflamatorios que están habiendo en las personas viviendo con diabetes. Para concluir, como cualquier otro agonista del receptor de GLP-1, semaglutida oral también lo empezamos en la dosis más baja, que es de 3 miligramos, y dependiendo de la respuesta del paciente y tolerancia, vamos incrementando la dosis. Precisamente por tratarse de una molécula peptídica, es que tiene estas características tan importantes para su administración, para que esto pueda absorberse adecuadamente y entrar al torrente sanguíneo, que son que el paciente lo tiene que tomar en ayuno con un sorbo de agua únicamente, 120 mililitros o menos de agua, para permitir que se genere este microambiente a nivel del estómago y se absorba el medicamento. Y posterior a eso, el paciente ya puede ingerir cualquier alimento o cualquier otro medicamento que tenga prescrito, incluyendo levotiroxina, inhibidores de bomba, procinéticos, etc.
Y una vez que el paciente ya haya tolerado la dosis de inicio, que es de 3 miligramos al día, que esto habitualmente conlleva un mes de tolerancia, pasamos a una dosis de mantenimiento de 7 miligramos. Y posteriormente, dependiendo de nuestras metas terapéuticas del paciente, tanto de control glucémico como de peso, podemos decidir el aumentar la dosis a 14 miligramos al día. Siempre dando las recomendaciones nutricionales que habitualmente damos para las personas que utilizan agonistas del receptor de GLP-1, como intentar reducir las porciones de sus alimentos, intentar reducir la cantidad de grasas que consumen para que esto no aumente todavía o retarde más el vaciamiento gástrico. Y es así como semaglutida oral viene a agregarse a nuestro esquema o a nuestro arsenal terapéutico de antidiabéticos orales para mejorar tanto el control glucémico como muchos efectos más allá de la glucosa en las personas viviendo con diabetes. 9 de cada 10 mexicanos prefieren tratarse con medicamentos orales. El paciente en general, pero sobre todo el paciente mexicano, es muy renuente a las terapias inyectables. Entonces es importante conocer esta nueva herramienta terapéutica con la que contamos en la actualidad. Y aquí dos cosas que a mí me parecen dos puntos muy fuertes con respecto al uso de semaglutida oral. La primera de ellas es que no se requiere ajuste de dosis en personas que tienen insuficiencia renal, incluso grave, ¿de acuerdo? Hay estudios, particularmente el estudio Pioneer 5, en donde vemos que este medicamento puede ser utilizado con tasas de filtrado glomerular hasta de 15 mililitros por minuto. Entonces se suma como una alternativa terapéutica en la que no se requiere ajuste en esta población de pacientes. Y por último, los pacientes o el paciente geriátrico, el paciente de edad avanzada. En la actualidad se reporta que hasta 33% de los adultos mayores en Estados Unidos viven con diabetes. Y esto tiene que ver porque el envejecimiento también es un factor que aumenta el riesgo de desarrollar diabetes, que interviene con la fisiopatología de la diabetes. Sin embargo, en los adultos mayores, pues sabemos que existen, además de otras comorbilidades, también los síndromes geriátricos y que muchas veces esto les dificulta el seguir esquemas de tratamiento complejos. De tal forma que semaglutida oral demostró también en el estudio Pioneer 5 que los resultados en cuanto a reducción de hemoglobina glucosilada no se afectan por la edad. El promedio de edad en estos pacientes era de 75 años y se demostró que los efectos son sostenidos inclusive por la edad. Entonces tenemos también aquí una herramienta terapéutica que puede ser sencilla de utilizar en los pacientes adultos mayores viviendo con diabetes. Y con esto quiero concluir que semaglutida oral es un medicamento que provee una mejoría significativa de hemoglobina glucosilada en los pacientes viviendo con diabetes tipo 2 y que esta fue superior a lo observado con sitagliptina a dosis de 100 miligramos y a empaglifosina a dosis de 25 miligramos. Además, semaglutida oral nos ayuda a que nuestros pacientes que así lo requieren tengan una pérdida de peso que es superior a la observada con otros medicamentos y lo más importante, que ésta sea sostenida. Suelen tener un buen perfil de tolerabilidad y sabemos que es una molécula segura a nivel cardiovascular. Y por último, los efectos adversos más frecuentes, que más que adversos yo los llamaría esperados, son los gastrointestinales, que suelen ser náusea de leve a moderada, y lo más importante es que esta pasa al cabo de 6 a 8 semanas de su uso. Y con esto dejo abierto el foro por si es que hay alguna duda o pregunta y les agradezco mucho su atención.